Argonautas, Servicios Históricos, les da la bienvenida a este viaje. Capitán, Guerrero Mexica. Primer oficial, Jax. ¡Todos a bordo! Argonautas, Servicios Históricos es un podcast sobre historias, personajes y sucesos de la humanidad a través del tiempo. Los comentarios aquí expresados representan la información recabada por los locutores y pueden haber otros datos. El Guerrero Mexica y Jax te invitan a subirte a este barco con nosotros y formar parte de esta tripulación. Bienvenidos, Argonautas. ¡Extra! ¡Extra! ¡Fallecen 3 al ser asesinados! Bienvenidos Argonautas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sí, los mataron para siempre. Así nuestros grandes periódicos. Y murieron felices para siempre. Guerrero, ¿de qué va este capítulo? Por favor, cuéntanoslo, te lo encargo mucho. Bueno, hoy me siento alarmista. Porque vamos a tener un capítulo de la nota roja en México. Roja, pero bien roja, ¿eh? La nota roja, ¿no? O sea, estos títulos que hoy en día podemos ver en periódicos en circulación. Me consta que lo que dijiste al principio está impreso. Exacto. En un periódico. Es más, el periódico se llama La Prensa existe esa portada. Me consta, lo estoy viendo. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues los periódicos que más se venden en el país, o sea, a pesar de... Sí, de hecho. De que hoy en día ya los periódicos han bajado su producción, su circulación, su venta, por cada vez más la gente que se informa a través del celular o de algún dispositivo inteligente. Claro. Pues han bajado las ventas, pero los que se mantienen fuerte, pues son estos periódicos de nota roja, ¿no? Periódicos que, pues a lo mejor, pues ven las posibilidades destructivas del ser humano. Su alcance. La curiosidad, sí, claro, de los que sobrevivieron. El morbo. Claro. El morbo justamente es lo principal, ¿no? Pero bueno, pues también yo recuerdo, no sé nuestros argoescuchas si sea en todas partes del país, pero de pronto cuando había un crimen de algún vecino o alguien de la colonia, pasaba un carrito que decía: el joven vendía paletas en la esquina y resulta que tenía un romance con el de la carnicería. Y ahí pasaban y la gente de... ¡Ay, de la carnicería! El chisme. Vamos, ¿no? El chismecito fresco, ¿no? Y muchos decían como que sí, llegaban y decía justo lo que había dicho la persona y no más. O sea, no había más información de fondo, no te daba nada. O sea, ese spoiler era... Pues te podías haber ahorrado el comprar ese periódico, sí, porque eso es toda la nota. Se acabó. Y una foto de la esquina donde vendía. Ajá, mal, que no tiene nada que ver, o a veces como, pues por ahí, por ese callejón. Ajá. ¿No? Entonces, sí, el morbo creo que nos carcome a los... el morbo vende. Yo recuerdo el Alarma. El Alarma, no sé si tú lo llegaste a ver. Lo escuché, o sea, así como, o sea, yo bien así tengo La Prensa, el Gráfico y el Metro. Son los que, sí, son de notita roja. Sí, no, yo sí recuerdo el Alarma, ahí con su letra de fondo, bueno, con amarillo y las letras negras que decía Alarma, y venían, obviamente, escenas totalmente explícitas de... Pero cañón. Personas que habían muerto bajo diferentes circunstancias, ya sea asesinato, atropellado, suicidio, lo que fuera, ahí estaba, ¿no? Entonces... Bueno, pues son crónicas de las ciudades que reales, que eso es lo más, a veces eso es muy triste, ¿no? La ficción no supera la realidad y están bien gruesas a veces lo que encontramos ahí. Sí, y bueno, pues estas tragedias que pues cuentan desastres, accidentes, crímenes, corrupción, abusos de autoridad, excesos, protección policial, evasiones de impuestos, de personas, hasta, híjole, ¿cuántas, qué les podemos platicar? De lo sublime al vivimos irreal. En México mágico, ¿no? Y es bien interesante este tema porque
a diferencia de cómo se llega a dar en muchos países de América Latina, no sé, me voy hasta el Polo Sur, por ejemplo, en Argentina está muy desarrollada la nota negra, ¿no? O sea, policíacas, o sea, te ponen como la Sí, sí. investigación. Sí, sí. Y entonces, La ley y el orden, ajá, ¿no? De ese estilo. sí, CSI y todo eso, esa onda. Entonces sí te desarrollan más todo esto, ¿no? Y aquí en México es duro y directo, ¿no? O sea, lo dejan frío y era el señor que vendía paletas, que se queda ahí, ¿no? O sea, Sí, sí, con sí. títulos muy... Llamativos y populares, diría yo, ¿no? Sí, ¿no? Y obviamente, pues sí, digo, desafortunadamente a mí sí me ha tocado tener 2 amigos que salgan, bueno, 3 amigos que salen en esas portadas. Ok. Y sí ha sido, pues, como feo tener un título Que lleve el nombre de alguien que lleve el conozcas, curioso de alguien así, o sea, y bueno, pues Sí, nada agradable eso. sí, nada agradable, pero pues los que no, pues el mexicano es así, ¿no? Somos así, dicharacheros, nos reímos, como dicen, de la muerte. Exacto, eso te iba a decir. Es una característica mexicana, pero a veces sí ya llegamos en un punto en donde, no sé, no, hay títulos que sí ya son de ya no te pases, de verdad, respétate, ¿no? Y les encanta ese tipo de títulos, pero a ver, Guerrero. Bueno, Échale. pues vamos a comenzar. Vámonos a la época colonial en México, donde inicia esta nota roja, cómo es que inicia. Y bueno, las primeras noticias criminales están datadas, como les decía, en la época colonial, se pegaban en las puertas de la catedral los edictos que el Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición ponía ahí a los condenados a muerte y pues, o sea, desde esa época los pegaban y aparte venía lo que se conoce como un pregón. El pregón que decía, hoy a las 5 de la tarde al señor Juanito Pérez de Valdés será juzgado por brujería. A las 5 de la tarde en la plaza principal. Y entonces, pues no tenían televisión. Era como de, ya lo van a echar con razón yo decía que tenía algo raro, ¿no? Y entonces, Ok. pues ahí la gente iba y veía cómo pues pasaban en este proceso, como se llamaba a todo este juicio y castigo y después que acababa con la ejecución de la persona o las personas, la gente estaba ahí, ¿no? O sea, y vendían, digo, hoy en día estamos acostumbrados a que pase el de las papas, el de las aguas, el de las paletas y te venda. En ese tiempo pasaba el de la fruta podrida, ¿no? Y entonces al juzgado por el Tribunal del Santo Oficio se le daba una vuelta por la plaza, o sea, salían, lo exhibían y mientras estaban, pues le escupían, le decía jitomate podrido, pues ahí le aventaba un jitomate podrido, Ok. una calabaza. Pensé que era como nada más de película, pero... No, sí, les aventaban cosas y tenían un traje que se llamaba un San Benito, que era pues algo que les cubría todo el torso y hasta las rodillas, como un costal, digámoslo así, con aberturas para los brazos y la cabeza. Y ahí tenían dibujada muchas veces la falta, ¿no? que cometía, ¿no? ¡Shame! Si era... Ok. Si, no sé, decían, es bruja, es amante del diablo, le ponían ahí un anillo de bodas. Consorte de Satanás. Y Ok. la cara del diablo. Marca Acme. Exacto. Y entonces ya daba la vuelta por la plaza, le aventaban de cosas, llegaban y pues la gente bien contenta viendo la ejecución, si lo quemaban, lo ahorcaban, muchas veces les daban garrote, que era... No, ya. No. Que era básicamente que lo amarraban del cuello y el garrote era, con un garrote le iban torciendo el mecate, el lazo, hasta que tronaban el cuello, ¿no? O sea, lo giraban y eso era darle garrote, ¿no? Y ya una vez, pues ya los quemaban, la gente ahí oliendo cómo se quemaba la gente, ahí se echaba unos taquitos de canasta y, pues, no sé, comía y aprovechaba para pasar el tiempo en familia con los niños, ¿no? Ok, qué bonito. Con las criaturas. Qué momento, ¿no? Tan familiar. Sí. Para Y tener recuerdos. bien interesante, ¿no? Cañón. Entonces, todos estos datos también, o sea, no solo los experimentaban las personas así,
como les decía, se pegaba en las puertas de la catedral los edictos y tenían la característica de que tenían un sello rojo y... Como la leche. ¿Eh? Como la leche, sello rojo. ¿Tiene un sello rojo la leche? Hay una marca que se llama sello rojo, pero bueno. No continúa. la conozco. Ok. Perdón. Yo Perdón. soy ruso, no sé. De esas No tomo leches. leche. Para mí todo es rojo. Ok, dale. Entonces, como esos edictos se identificaban con el sello rojo, entonces les empezaron a llamar los edictos de nota roja. A partir de ahí es que pues, se hace popular. En cuanto llegó la imprenta a la Nueva España, estos temas atraen la atención de lectores y obviamente de los editores y empiezan a crear pues, folletos dentro de los periódicos y demás títulos rimbombantes y que llamaban la atención, que se publicaron pues, en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, el primero, la Gaceta de México, publicaba un mes después, porque no, obviamente no es el mismo tiraje que hay hoy en día y la frecuencia. Y la frecuencia, claro. La frecuencia aquí se publicaban por mes, ahí como las cosas más interesantes, y ahí hablaban sobre el asesinato de un comerciante, de la víctima, de un terremoto, etcétera, ¿no? Detallitos que iban haciendo, ¿no? Entonces, por eso es que se llaman de nota roja, por este sellito rojo que se ponía. Ahora sí, ya desbloqueada esa duda, podemos continuar con... Adelante, por favor. Podemos continuar con lo que se fue dando después. Lo que se fue dando después en el siglo XIX, ¿no? Hay muchos... Después de la independencia, había un caos en el país, si bien lo saben. Sí. Había un poquito de caos en el país contra los liberales y conservadores, pues todas estas diferencias ideológicas. A la fecha, ¿no? O sea, no ha parado esa división. Sí, no ha parado, pero en ese momento pues había menos orden porque, bueno, al menos aquí hay un gobierno cada 6 años sí o sí. Sí, Y claro. en ese tiempo, pues podía ser que dieran un golpe de estado y mañana ya tienes otro presidente del otro bando y otro grupo militar se levanta. Y entonces eran muy comunes que la gente de uñas largas, la gente de la mano educada, Ok, fina. Ajá. se pusiera a robar, pues en algunos lugares, empezar a asaltar, empezar a hacer actos, ¿no? Y fueron conocidas estas escenas, estas pues situaciones en los periódicos que se publicaban en la época, ¿no? Ya muchas veces, desde ahí empieza esto, publicaban de que no solo los ladrones son los de pichita y frazada, es decir, los de tesitura pobre, Ok, los de- sí. sino los de frac levita y perfumados. Dice, de ellos guárdate, ¿no? Los famosos de cuello blanco. De cuello ¿no? blanco, como les llamaba, ya empezamos a llamar en el siglo XX. Sí, exacto. Los fifís que ahora Los les dicen. fifís. Ajá. O sea, hubo muchos grupos, hay muchas historias que citar, les contaría una que otra muy brevemente, pero pues para que vean cómo han cambiado las noticias y los títulos, las referencias, inclusive yo podría pensar que hasta el grado de educación de la gente, pensaría Ok. que los periódicos del siglo XIX y de principios del siglo XX estaban diseñados para una clase educada, para una clase pues que no fuera, sí, una clase preparada, que tenía muchas referencias de muchas novelas universales, muchos temas así, y que hoy en día pues nos llegamos a esto, ¿no? De asesinaron 3 y se murieron. Sí, es que, bueno, todo tiene su proceso, ¿no? Es como esa curva, ¿no? De que llegas a un esplendor tan bueno y algo fino y de repente estás publicando fotografías ahí de brazos y... Sí, en algún momento fue bueno, pero pues esto es más popular y esto vende. Y la verdad es que creo que es una industria que abraza, cobija y quiere mucho este tipo de notas porque como venden, pero a lo bestia. Y de hecho yo creo que hay periódicos
que no tienen el tiraje que tienen estos. O sea, te puedo apostar que el Financiero no tiene el tiraje que tienen estos. El que me digas. Sí, no. Yo creo que no llegan y la verdad es que... Híjole, ¿qué te puedo decir, mano? Ya viene la academia, por cierto, y la casa de los famosos, por si, por Y el, si y te el interesa. morbo vende Y mucho. y pues... Y el gran, ahorita justo te lo iba a comentar, el gran acompañamiento de esa Fan de tu comentario, ¿eh? Por favor. Justo lo que siempre está esa fotografía, ¿no? Roja, amarillista, como le quieras llamar. El título rimbombante y dicharachero, por así decirlo. E innegablemente en la contraportada, en la parte de atrás, Sí. siempre tiene que haber Una dama. Una dama exuberante. En poca ropa. En poca ropa, ¿no? O sin ropa. O sin ropa a veces, ya les vale. Pero es como el yin y el yang. Esa contraportada tiene sí o sí que aparecer ahí. Y es como que van junto con pegado en este tipo de prensa. Sí. Ya es ahí... es su cliché. Sí, o sea, finalmente la mujer vista como objeto. Sí, La mujer vista como objeto y que pues parte también de nuestra cultura popular como ese morbo de ver a una mujer semidesnuda o desnuda Sí, y claro, que claro. crecimos con esta parte de verlo, ¿no? De la Sí, página 10 del... Sí, no sé en qué página estaba, pero yo me acuerdo, creo que era como la penúltima. O sea, como que porque no la tenían tan explícita. O sea, había como un taser, por así decirlo, un mira lo que puedes encontrar y ya ibas a la página y encontrar. Habían algunas que era hasta de doble página, así, para pegarla ahí, cual taller mecánico ahí. Sí, yo recuerdo exhibidas. Cuando buscaba trabajo que salí de la universidad, pues se buscaba trabajo en el periódico. Antes se buscaba, exactamente, aviso oportuno. Claro. Exacto. Sí, entonces, en el Novedades se llamaba el periódico. Pues yo me acuerdo que yo... Porque, Excelsior. En el Excelsior. El Universal tenía El mucho. Universal y el Excelsior eran los que los lunes salía ahí el bonchezote de oportunidades laborales. Y espacios grandes, ¿eh? Sí, y espacios grandes. Y siempre decían, guárdame la página 10 del Excelsior. Y ahí venía una chica de estas que les mencionamos. Ok. Sí, desafortunadamente se volvió parte de la cultura del que agarra el periódico, ¿no? Y ya, pero bueno. Y sí, y fíjate, dentro de esta, regresemos un poquito atrás, hay muchas figuras que se volvieron muy populares, ¿no? Por ejemplo, Juan Yáñez, que era ayudante de Santana y que siempre estaba ahí como luchando con él, salía muy frecuentemente en el periódico por varias situaciones que él hacía y pues se volvió tan famoso que la gente decía, ¿ya saldrá Juan Yáñez otra vez en el periódico? ¿Ya saldrá Juan Yáñez en el periódico? Y tanto así... Una celebridad de su tiempo. Sí. Y tanto así que Manuel Paino, un escritor, hizo la novela de Los bandidos de Río Frío, donde Juan Yáñez era el que comandaba a estos bandidos. O sea, de la realidad saltó a la ficción, ¿no? O sea, aquí... Como el famoso Calimán, ¿no? Que también es de historietas y todo eso. Y que está basado en alguien, de hecho. Sí, en Sobek. En Sobek. En Sobek, que le dieron otros dotes. Ya próximamente tendremos uno de cómics. Estás ansioso. Uno de por cómics. ese. Uno sí, de cómics. Lo sé. Ya por fin. Por fin. Es tu programa y por fin. Ay, Diosito santo. Bueno, pues tú que no te organizas, pero bueno. Ajá. Y bueno, pues otros, un periódico muy reconocido de finales del siglo XIX era el Monitor Republicano, donde pues ahí mencionaban varias cosas, ¿no? O sea, hoy en día los asesinatos, las muertes y demás son nuestro pan de cada día. En aquella época era algo de, no, hombre, ¿te enteraste del asesinato de tal? Hoy en día nos dices de la muerte de alguien, vi 40, ¿no? En las noticias, ¿no? En ese tiempo, no sé, del pintor inglés y su amante Inés Edwards, que fue en Tacubaya porque asaltaron la habitación y entonces los robaron y demás, ¿no? Y dentro de esta época, pues bueno, hay personajes muy icónicos de la cultura mexicana, que tal vez en algún momento platiquemos de ellos si les llama la atención. Chucho el Roto, por ejemplo, o la Bejarano, que era una mujer ahí que tenía sus trucos oscuros en los hospitales. De Bejarano me acuerdo de las ligas, pero no sabía que había una versión femenina y que
estaba en los hospitales. Sí, o la banda del automóvil gris, que incluso la banda del automóvil gris fue la primer película mexicana que alcanzó, de hecho está en el top 10, en el top 100 de las mejores películas de la historia de México, porque la banda del automóvil gris en 1915, o sea, durante la Revolución Mexicana, durante la efervescencia de la Revolución Mexicana, Ajá. hubo un grupo de muchachos que dijeron, pues vamos a robar a los ricos. O sea, no para darle a los pobres, sino para nosotros, ¿no? No a los Robin Hood, simplemente vamos sobre esto. Sí, vamos sobre los ricos. Porque Como ellos naranja tienen más. mecánica, ¿no? Algo así. Ok. Entonces ellos llegaban, tocaban la puerta, iban vestidos con casacas militares y decían, ven, tenemos una orden de cateo con permiso. Y ya una vez que entraban, los esposaban, los madreaban, les robaban todas sus cosas y se subían en su Fiat gris y se iban, ¿no? Ok. Y este modelo lo replicaron, o sea, era algo novedosísimo, así nadie había robado así diciéndote, soy la policía, voy a pasar. O sea, llegaban Muy astutos. Sí, o sea, llegaba el ladrón pues en la oscuridad, se escondía, que nadie lo viera, ¿no? La noche, se esperaban sigiloso. sigiloso, que se fueran de vacaciones, el carterista que chocaba y te pegaba arriba y mientras abajo te sacaba la cartera. Robos finos, digamos. Robos finos, así, ¿no? Sí, que ni te Elegantes. enteres. No, esta banda El famoso 2 de bastos, ¿no? Así. Ey, exacto. Y la banda del automóvil gris por eso se hizo famosa. Al final los atrapan a estos personajes. Todos son condenados a muerte. A dos los perdonan, a dos de los líderes los perdonan y pues salen después bajo fianza. Pero lo interesante de esto es que a los dos que fusilan, porque fueron fusilados, lo graban y esto lo vuelven parte de la película. Entonces es una película muda donde se presenta una ejecución real, la película de la banda del automóvil gris. O sea, a los que ves en la película son a estos Son dos. a ellos. O sea, en la película ves a otros personajes, Sí, pero el baile, pero a la los que ejecución, ejecutan sí son dos de la banda del automóvil gris. ¿qué leyes teníamos en ese entonces para que quien vaciara una casa? ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos aquellos? Y bueno, pues esto, o sea, era el temor de los ricos de aquella época. Y estoy hablando de los ricos de aquella época que viven en el centro, en la Guerrero, en la Juárez. Ajá, lo mucho en la Condesa. Sí, ¿no? o sea, Que eran era de la las periferia primeras. todavía, porque todavía muchas colonias todavía no se construían. Entonces era pues al ladito Sí, de... Coyoacán, esas zonas. O sea, No, aquí estamos hablando, te digo, de la Guerrero, los de principios, la Juárez, principios. sí. O sea, donde ahí estaban los ricos, ya, no sé, nos podemos ir hacia San Rafael, La Santa María la Ribera. Santa María ¿No? la Ribera, a lo mejor hacia Mixcoac, Sí. todas esas zonas que se crean durante la época del Porfiriato Sí, y sí. que ahí empiezan a vivir la gente de dinero, la crema Roma, innata. Sí, la lo que Roma, te digo, la Roma y la sí. Condesa son, Sí. son contemporáneas, sí, son de Ajá. esos tiempos. Y entonces, pues imagínate en los periódicos ver la banda del automóvil gris lo vuelve a hacer, ¿no? Y era así de, no manches, o sea, qué miedo, ¿no? O sea, Alguien piense los niños. qué miedo que me toquen la puerta y sea la banda del automóvil gris, ¿no? O sea, te asomas, ¿no? A ver si hay un carro. Ah, no, son los testigos de Jehová. No hay problema. No hay pedo. Sí, pásale. Pásele, ya no pasa nada, ¿no? Entonces, sí, todas estas crónicas de estos títulos que se daban, por ejemplo, les voy a leer algunos de Vicio, Amor y Locura, Suicidio por una de Mondaine. ¿Por una qué? De Mondaine. Ok. Suena caro. Huérfana y Noble. Eso suena como un título de una telenovela. Esa es novela de Carla Estrada, Sí, algo güey. así, ¿no? María la del Barrio. Sí. Un serrallo en La Palma, gastando en San Francisco a lo que se robó México. Ok. Trágico fin de un día de campo. Esa está light. Una huella sangrienta, 15 calles arrastrando los intestinos. Esa está. Ese está gráfica. heavy, Está heavy. gráfica, sí. Barrenderos de Levita, justicia para todos. O sea, Ok. El pueblo unido jamás será vencido. Ajá. o una que me suena a Faitelson haciendo una reflexión. ¿Por qué lloran los presos al ser llevados a la penitenciaría? Retórica un poco burda, pero ajá. Una joven deshonra a un cura.
Muy normal. Porque claro, el cura, pues sí, no, ¿verdad? Ok, venga. Ajá. Sí, entonces, 20 personas envenenadas. Crimen a lo Borgia en Torreón. A lo Borgia. A lo Borgia, ya, fino, ya fino, metiéndole, fino. Ajá. 2 Cornelios Perea, el peligro de los homónimos. No lo entendí, pero suena, O sea, que así. imagínate que alguien se llame Jorge Jax Ajá. y tenga otro Jorge Jax que cometió un crimen y te dicen, estás arrestado, y tú dices, no, pero yo no. Ok. O sea, ese es peligro de 2 homónimos. No Híjole, supongo sí, que ahí... digno de 8, ¿eh? De ahí la de va... 8. Sí, qué bárbaros. Y no, este título otro así. Échame uno rudo. Un Otelo de barrio. ¿Eh? Fino y naco al mismo tiempo. Otelo Sí. de barrio. Sublime a lo irreal. Ajá. No, y fíjate en este, bilingües. A ver. Decepciones de una typewriter. Perro. ¿Eh? Ok. O sea, ahí estaba el asunto. Y les voy a leer una noticia. Una noticia que empieza así, ¿no? Con un personaje. No había fotografías, eran nada más las letras. El relato. Y el subtítulo, ¿no? Primero en grande suicidio y luego dice, causado por envenenamiento y celos de 2 señoritas en el bosque de Chapultepec a inmediaciones del castillo. Una carta, un abrazo estrecho, un tóxico violentísimo, la convulsión y la muerte. El subtítulo nada más. Ese es el subtítulo. Es el subtítulo. Ok. Y vean la redacción, o sea, no se los voy a leer toda la noticia, Échate pero nada más el principio para que vean. El día 5 de noviembre, a las 3:30 de la tarde, salieron en un tren de Tacubaya 2 simpáticas señoritas llamadas María Fuentes y Guadalupe Ortiz, seguidas de 3 estudiantes que las cortejaban y se apearon en Chapultepec, después de las 4 p.m. Esperando que se oscureciera, dieron varias vueltas a las calzadas del bosque, siempre perseguidas por sus 3 galanteadores, a quienes despidieron cerca de las 5 después de haber despreciado sus galanterías. Ya libres de ellos, se internaron en la maleza y apuraron fuerte dosis de cianuro de potasio que llevaban en una botella y dejando varias cartas por la que se explica, se privaron de la vida por la decepción amorosa. Hay palabras que muchos de la audiencia nunca la habían escuchado y muchos se las van a olvidar, pero órale. Sí, bastante. ¡Qué galantería! ¡Qué galantería! Y así, o sea, hay un montón de noticias que justo como estos títulos que veía donde hacen referencia a Otelo, que, pues, no sé, muchas personas ya no leen los clásicos, ya dicen Otelo, pues Claro, a lo mejor a nosotros nos los dejaron leer a fuerzas en la secundaria, en la prepa. Sí, era parte de... O un resumen o algo, pero pues sabemos quién... Lo ubicas, ¿no? ¿Quién es Shakespeare? Sí, ¿Quién claro. es Otelo? ¿Quién...? Sí. Porque luego yo me he encontrado personas que de pronto les dicen, ¿has leído Shakespeare? ¿Qué es eso? ¿Es una aplicación? Madres, ¿neta? Sí. Qué fuerte. O sea, está complicado. Pero no son tus amigos. No. Qué bueno. Eso habla bien de ti. Ok. No, y mira, esta parte igual es otra noticia, ya más adelante, pero el título, Amore e Morte. Latino. Mira. Latino el asunto. ¿Eh? En un solo día, matutino y vespertino, dimos cuenta de 2 hechos sensacionales. 2 delitos pasionales. 2 mujeres se disputaban a un hombre como 2 perros se disputan un hueso con desesperación famélica. Con afán testarudo de náufragas, tiran un carrizo maestro del jacal y siguen riñendo bajo las ruinas como Hamlet quería reñir el hermano de Ofelia. Sepultados ambos contendientes bajo el Himalaya, el techo de paja arde, incendiado por el Temamaxtle. Te mamaste, carnal. Te mamaste. Ok. Y aquellas 2 furias siguen riñendo, despedazándose bajo el fuego y las ruinas. Toda esta epopeya, que solo la inoportuna presencia del gendarme pudo poner término, digna de Homero y del Ramayana, tiene por protagonista a un peón de albañil, mantenido y borracho, sanlunista, polígamo como un sultán y celoso como un Otelo. Polígamo como un sultán.
Dios, qué referencias tan más finas y bonitas. Ahí vamos, ¿eh? El segundo caso es el de un hombre que se enamora y se casa con una viuda y luego quiere casarse con otra mujer más joven. No, aquí no pasa en México. Nah. La viuda desnuda un puñal, no sin haber cerrado la puerta, y me echa a conciencia al desleal que cae sobre los cuerpecitos sonrosados y tiernos de sus vástagos. Okay. Lejos estamos de los tiempos heroicos en que Medea vengaba a Jasón dando muerte a sus hijos. En los tiempos que corren somos unos enfermos de espíritu. Buen quehacer para muchos años tienen la escuela, la prensa, la tribuna, el trabajo industrial y la educación pública y doméstica para limar nuestras asperezas como humanos. Qué tinta tan más culta, qué pluma tan más letrada y qué manera de meter esas jiribillas, ¿no? O sea, hasta gusto de leer. Es que es algo que te hace unas referencias bastante finas, bastante con buen buque, diría yo. Y ahora lo que encontramos así, está, no sé, la encontró con Kareli Ruiz. O sea, no, Dios, no. Sí, no. Qué distorsión, ¿no? Lo peor de todo, que si hoy alguien intentara hacer un tipo, obviamente ya tomamos en cuenta otro tipo de referencias de este estilo, no le iría nada bien. No le iría nada bien, aunque fuera algo súper culto, aunque fuera algo moderno, aunque fuera algo utilizando referencias finas, detalladas, como con ese estilo de tinta que acabas de leer, no le iría bien. No tendría esa proyección y ese impacto, ni se apreciaría, y es más, sería como, ¿qué dijo? O sea, creo yo. Sí, ya es más complicado, digo, finalmente este último verso que leí, que dice, le deja mucho trabajo a la educación, a la cultura y todo, y digo, pues creo que hoy en día le deja más todavía, estamos más alejados. Sí, más que nunca. De todo esto, ¿no? De las raíces. Y bueno, pues hay muchos personajes también icónicos que se hicieron famosos, asesinos seriales. Digo, desafortunadamente no es un tema bonito, pero también era algo que estaba muy en boga en los periódicos. Por ejemplo, El Chalequero, que era Francisco Guerrero, quien durante 25 años actuó como violador y asesino serial de mujeres. Denunciado pues ahí en los periódicos y que bueno, pues después se le fusiló a este personaje. Tenemos al famosísimo Tigre de Santa Julia. Ah, venga. Al famosísimo Tigre que bueno, pues se la pasaban robando y demás, y cuando se iba a ir con sus 4 amigos, se suben a su coche y dicen, no, yo no entro, váyanse ustedes, yo me voy por otro lado, y a sus amigos sí los agarran y a él no, pero pues bueno, ya sabemos el trágico final. ¿Cómo lo agarran? ¿Cómo lo agarran, no? Lo agarran haciendo sus necesidades en el baño, y por eso siempre la famosa frase mexicana de que no te agarren como al Tigre de Santa Julia, ¿no? En el trono, ¿cómo no? Sí, Entonces sí. Por eso te dice, no te tardes tanto, no sea que te vaya a agarrar, que con estos temblores de aquí del centro del país, luego sí nos pueden agarrar. Híjole, sí. En esa situación, ¿no? No, y ahí sí, estés como estés, a correrle, papi. No hay mucho. No hay para dónde hacerle. Sí, bien complicado. O, pues no sé, casos ya un poquito más hacia acá de el estrangulador de Tacuba, que mató a 2 prostitutas y a su compañera de universidad, y las enterró a las 3 ahí en su patio, bien cómodamente. Casual. Bueno, no, últimamente el que tuvimos aquí en Iztacalco, ¿no? Ah, sí, que el era, señor químico, ¿no? Del poli, no recuerdo qué era lo que hacía. Sí, no, que era químico. Pero que quién sabe cuántas son. Sí, no, complicados. La Mataviejitas, ¿no? Un caso reciente. O estos chavos de Tepito que mataban personas y querían vender los videos ahí en su puesto como si nada. Esa no me la sé. Yo tampoco vi esa noticia, pero en mi fuente de información sí viene citada que es de hace algunos años, ha de ser como de 10, 12, 15 años, una cosa así. Pero bueno, pues Pero pura buena vibra esas personas, ¿eh? Todo sí, bien, todo bien. Sí, no, bien complicados, pero bueno, pues esta nota roja
que nos lleva, que nos sigue vendiendo, que nos sigue ofreciendo desde, pues, esta parte, pues te digo, por las referencias que yo veo de lo que les leí, de lo que les compartí, pues era un público educado, ¿no? Un público, pues, estudiado. Sí, más lector, creo. Más lector, y las referencias de hoy en día, pues, ya no, o sea, ya cualquier título que vemos. Sí, tiene que ser un poquito más popular, creo que el título. Regresamos al origen, ¿no? O sea, eso es lo que vende, desafortunadamente. Sí, no sé, recuerdo también mucho a estas mujeres, las poquianchis. Ah, ya, ok. Las Sí. poquianchis, o sea, estas mujeres, o sea, fíjense, muchos dicen que no afecta que los niños vean películas de adultos, de muerte, de violencia explícita y demás. Su papá de estas mujeres, digo, finalmente los asesinos seriales se crean, o los asesinos o los ladrones y demás, se crean en la infancia por lo que ven, por las referencias que tienen y demás. En el caso de estas, que eran 4 hermanas, si no mal recuerdo, estas 4 hermanas, su papá era jefe de la policía y pues en aquella época pues también fusilaban a los ladrones, o sea, no había como pues miramientos contra ellos, ¿no? O les hacían lo que querían y ponía a sus hijas siempre a ver cómo mataban a los ladrones, ¿no? Ok. O sea, decía, hijas, vénganse para acá, y las obligaba a verlo, ¿no? Además de que era un padre, pues, borracho, que llegaba, golpeaba a su esposa, golpeaba a las niñas, las ponía ahí, las obligaba a ver cómo mataban a los... Cómo les pegaban, ok, sí. Y demás. Buenos recuerdos familiares bonitos. Y sí, y estas niñas, pues crecen con esto, ¿no? Hasta que, bueno, más o menos escalan a poner un burdel, y ahí reclutaban en contra de su voluntad a mujeres, y dicen que asesinaron a más de 140 o... Casual. Así, ¿no? Entonces, y también, pues, la noticia creció, ¿no? Que creo que las poquianchis tienen el récord de más muertes de asesinas seriales en México. No, eso no lo sabía. Sí, no hay nadie que haya matado tantas, que se haya descubierto al menos. Digo, ¿qué? Pero ellas lo hacían o ellas ordenaban que lo hicieran. Sí, pues había todo un aparato ahí de entre sus parejas, ellas, pero pues ellas eran las que orquestaban todo. El organizador y el cerebro de todo, ok. Sí, pero bueno, pues ya más o menos que ellas lo hicieran a veces, o que mandaran a alguien a hacerlo. El actor intelectual, ¿no? Sí, no, o sea, ya ese disfrute en verlo. O sea, y como te decía, en México, o sea, los periodistas de nota roja, pues a lo mejor no son tan conocidos. Hay pocos que han brincado de ser periodistas a ser escritores. A lo mejor sí, algunos tienen de reflexión política y demás, pero en Sudamérica sí es muy común que estos de nota negra, de estas notas policiales, se vuelvan escritores y escriban novelas de misterio, de novela policíaca y demás. Es común. Y aquí en México, pues no, o sea, ¿cuándo vas a ver al escritor? O sea, ni siquiera sabes el nombre del que publicó el del gráfico, ¿no? Claro. O sea, quién lo hizo, por qué lo hizo. Pues finalmente un contenido inquietante, trágico, la cruel historia del delito, te digo, de las personas, y bueno, pues algo que, bien que mal, aunque no nos guste, pues está ahí, y como sociedad, hasta que no dejemos de consumirlo, seguirá estando, ¿no? Mientras se siga vendiendo, se va a seguir publicando. Así es, mi Jax. Pues bueno, pues muchas historias que podríamos contarles de esto. Si les gustan, podemos armar después un capitulito. Pónganlo ahí en los comentarios. Por favor. Ahí si les llama la atención algún detalle de estos, o cualquier otro tema que les interese. Perfecto, mi guerrero. Pues algo más que agregar. No, pues vamos a mandar saludos ¿Cómo no? a los que nos faltaron. Para Liliana Zamora. Saludos, Liliana Zamora. Leonardo de Anda, mi querido Leo. Saludos. Órale. Va. Saludos para Leo, ¿por qué no? Y para Carlos Alducín. Para Carlos Alducín. ¿Alucín? Alducín. ¿El Alucín? Ajá. Saludos, Carlos, igual. Te recordamos de aquella época en el Azteca, ¿cómo no? Qué tiempos, esa 11. Okay. Y para
Reina, mi querido Reina de seguridad, un nuevo argüescucha que anda comprometido a escuchar todos los capítulos. Y vientos. Hay ahí que hacer el seguimos, examen, ¿no? A ver si todos. A ver si es cierto. Si llegó a todos. Pero bueno, llegamos al final, mi querido Guerrero. Muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias a todos los argüescuchas y nos vemos próximamente. Recuerden que la historia y la cultura son para todos y son gratis. ¡Extra, extra! Bye. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.